Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics de 13 Televisión. Hoy vamos a ver la película El halcón maltés, 1941, debut de John Huston en la dirección. Venía trabajando hacía ya varias temporadas como guionista y según la afición, una gran parte de la afición, El halcón maltés es la película que inaugura el cine negro, pero hay otra parte, también muy respetable, que cree que no. Yo estoy casi más cerca de esta segunda opinión, que es El último refugio, la película de Raúl Walsh. Es la última película de gángster y el inicio de una película distinta, y todo está unido con Humphrey Bogart, que yo creo que es la imagen del cine negro. Entonces, en El último refugio, digamos que el tipo que sale de la cárcel y que tiene añoranza de la ciudad, que pasea por un jardín y se le ve el pie pisando la hierba, etcétera, luego añade esa melancolía, un fatalismo romántico que va a tener el cine negro. Entonces yo creo que por eso la bisagra de la entrada del cine negro puede ser muy bien la película de Raúl Walsh. Claro que la afición hay para todos, porque otros dicen que en el año 41 Orson Welles, cuando hace esa obra maestra barroca como El Ciudadano Kane, de alguna manera también está inventando el cine negro, sobre todo por la luz, ¿no? Esa luz que diría el tango a media luz. Pero evidentemente estamos ante algo increíble. Es una película que, eso sí, inaugura el cine de detectives. Yo creo que nunca hasta ahora hemos visto lo que era un detective, su despacho, que por cierto pone Spade, Sam Spade, y Archer, que luego sería Harper. Es curioso, dos de los grandes detectives que lo hizo Paul Newman, a Lew Archer, que era Harper, ¿no? Bueno, entonces, en esta película lo primero que nos encontramos es un mundo maravilloso, nocturno, las bombillas sustituyen, como saben ustedes, el sol, hay unos muebles especiales, las mujeres van vestidas también de una manera increíble, con hombreras, hay teléfonos públicos, las lámparas en los interiores son los que iluminan, no hay luz de arriba, y bueno, ahí la confusión y sobre todo la codicia, que es lo que va a marcar el cine negro, el dinero, y en este caso la lucha por algo que será clave en el cine de John Huston, que es lo que es mentira al final, ¿no? Y aquí está, El halcón maltés, que fue, como saben ustedes, una leyenda que había, que en la época ya de Carlos V, esto estaba relleno de oro, pero la película ya verán ustedes, este sí es auténtico, este es el verdadero que ha traído mi amigo Guillermo Malbori la última vez que estuvo en Malta. Bueno, muy buenas, señor, mi amigo Luis Enríquez. Dinos algo del halcón maltés, aparte de que, por supuesto, hay que decir que es una novela de Dashiell Hammett, que es estupenda, que empezaba diciendo Sam Spade tenía la barbilla en forma de V. Forma de V. Bueno, pues dinos algo, tú que eres lector. ¿Al que le dedicaste el crack? El crack está dedicado a Dashiell Hammett, sí, señor. Pues es una tertulia desafiante esta, porque esta es una película de ser primera vez de muchas cosas, como lo decías ahora, ¿no? Primera, desde luego para una gran parte de la crítica, la primera película de cine negro cuando se junta la mafia y se juntan los detectives, propiamente dicha, aunque la literatura de la novela negra es anterior, el propio halcón maltés es casi una década anterior, y siempre hemos hablado de que probablemente el primer texto de cine negro sea The Killers, en el texto corto de Hemingway, que es del año 27. Pero bueno, inicio del cine negro. Primera película de Huston, que probablemente, si Huston a mí me parece que no es encasillable en un tipo de cine muy especial, no le veo un estilo, porque cada película me parece distinta, pero esta probablemente es la más distinta de todas. Se parece más a Hawks que al propio Huston. Si nadie te dice que la ha dirigido Huston, podrías pensar que es de Hawks. Yo creo que la mejor película de Huston es su vida. No, es mejor personaje que cualquier otra cosa, claro. La mejor, sigue. Y entonces, bueno, Humphrey Bogart haciendo de Sam Spade, de Hammett, que después, muy poco tiempo después, haría el Philip Marlowe de Chandler, ¿no? En El sueño eterno, con lo cual, y los hace indistinguibles, ya prácticamente Sam Spade y Philip Marlowe son la misma persona gracias a Humphrey Bogart, por cierto, por cortesía de George Raft, que le hizo el favor de dejarle todos los honores porque rechazó, y a partir de aquí rechazó Casablanca y todo lo que vino. Preludio de Casablanca. Veremos que hay un montón de personajes que están en Casablanca y se intuye la propia Casablanca por el propio Humphrey Bogart. Después, claro, Ferrari, que aquí es el gordo, Peter Lorre, que está en un papel razonablemente parecido, merecedor del desprecio de Humphrey Bogart en cualquier Arthur Edison, la luz, es muy parecido, claro, todo. Y luego dos detalles más antes de la peli para centrar. Uno, aparición de la mujer fatal,
que claro, otra vez, si lo comparamos con Lauren Bacall en El sueño eterno, si lo comparamos con Rita Hayworth en Hilda, si la comparamos con Peggy Cummins el otro día que estábamos hablando en Gone Crazy, la pobre Mary Astor es que queda en pañales, es que nadie se explica por qué. Y después diré por qué me parece a mí que está bien elegida Mary Astor para este papel de mujer fatal, que probablemente no tenga ninguna explicación. 2 recomendaciones: que sigan los diálogos, que son maravillosos, esos diálogos de gente inteligente, que hasta el repartidor de pizza es inteligentísimo, como si fuera una película de Sorkin, que dices, pues no es verosímil, ¿y qué? Es que da tanto gusto, que es maravilloso. Y en Austin Powers 2 había un momento en la película, que era una película de viaje en el tiempo, que Michael York se dirige a la cámara y dice: no presten demasiada atención al lío de si él se encuentra consigo mismo, déjense llevar, vean la peli, no sigan mucho el lío del viaje en el tiempo. Pues mi recomendación para los espectadores de esta noche es: tampoco presten demasiada atención a cada detalle de la trama, déjense ir. Let it be. Eso es. Guillermo Balmori, muy buenas. Te voy a decir una cosa antes. Yo creo que Mary Astor está espléndida en su primera madurez. Tiene algo muy sensual, pero bueno, cuéntanos. Es más joven que Humphrey Bogart, aunque parezca... ¿Dónde conseguiste? ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos crímenes ha habido aquí? Es un regalo de mi hermano y lo compró por internet, pero no sé, yo creo que en eBay lo debió comprar, una cosa así. Y Enrique Alegrete, nuestro amigo y mi socio, tiene otro. Yo le regalé uno a Enrique. O sea, así que... Pero este es el auténtico, este es el original. Bueno, pues yo creo que, como habéis dicho, es el comienzo de muchas cosas. Fíjate, decías lo del último refugio. Los más puristas... generalmente se considera esta película, como habéis dicho, El halcón maltés, como el nacimiento del cine negro. Y yo creo que efectivamente tiene lo que dices tú, el detective, las películas de detectives. Los más puristas, por ejemplo, Víctor Arribas, en su libro del cine negro, y otros muchos, y además lo comenta Víctor Arribas, que los más puristas consideran el inicio del cine negro El extraño del tercer piso, que es una película de Peter Lorre, dirigida por Boris Ingster, que yo Boris Ingster, sí. no le conozco mucho, y es una película de RKO de segunda fila, por así decirlo, y algunos lo fechan ahí, pero más popularmente es cierto que El halcón maltés sería ese nacimiento del cine negro, que, por cierto, cuando se rodó no se conocía como film noir, es una terminología, como sabéis, de los años 60 de los franceses, ¿no? Y que, bueno, viene a definir, por ejemplo, algo indefinible, un poco como esas historias con claroscuros, con los perdedores, la fatalidad. Bueno, es una atmósfera. Esa atmósfera. Es como... sí, es más bien una atmósfera. Y yo creo que también es el inicio, también lo habéis apuntado, de lo que es la personalidad cinematográfica de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, que tenía 42 años aquí, que no era un niño, ya había hecho muchas películas en la Warner Bros., era o bien el protagonista de series B o bien el segundón de series A, es lo que estaba haciendo. Pero claro, esa personalidad cinematográfica, que creo que es importantísimo tener una personalidad cinematográfica, que es el hombre duro, el tipo duro, pero de buen corazón, el tipo duro que es doliente en el fondo, el tipo duro que, según dice, al final lo confiesa, se tiene que hacer el duro para poder llevar a cabo esta profesión. Creo que es un regalo que le hace, en cierto modo, John Huston, su gran amigo John Huston, que no sé si aquí empezaría la amistad, había guionizado antes películas de él, pero luego haría Cayo Largo y La Reina de África, que le daría el Oscar a él. Es un regalo inconmensurable, darte una personalidad cinematográfica, y Humphrey Bogart, que no sé si sería así en la vida real, realmente nos creemos que es así. Me recuerda mucho al caso de Cary Grant y Leo McCarey en La pícara puritana, es decir, hasta que Cary Grant no hace La pícara puritana, no es Cary Grant, es decir, había hecho esas películas, pero esa personalidad que el propio Cary Grant decía, ya me gustaría a mí ser como Cary Grant, decía Cary Grant, pues yo creo que es equivalente a que yo en el caso de Bogart lo equivaldría como a lo que es la hombría, como se entendía antes, ¿no? El hombre de bien, el hombre cabal, el hombre con sentimientos y que nunca te va a traicionar. Puede ser ambicioso, puede ser tramposo, pero nunca se traiciona a sí mismo y tiene unos valores, ¿no? Creo que eso es, y luego, como has dicho tú, Luis, se llegaría hasta Casablanca, ese personaje que al final pierde a la chica, que al final es un perdedor, ¿no? Es que luego hablaremos de si Humphrey Bogart en Sam Spade, en esta película, es una buena persona o no. Claro, eso que ya lo anticipo. Eso es otra cosa. Yo creo que no. Del cine negro, la línea entre lo bueno y lo malo, entre lo auténtico y lo falso, es muy, muy complicada. Y luego, por último, decir que yo creo que el halcón maltés es el MacGuffin hecho carne, quiero decir, así como el MacGuffin más conocido sería el de Hitchcock en Encadenados, ¿no? Con aquellas botellas, pero el MacGuffin aquí, que es el halcón, sabemos lo que es un halcón, quiere decir que es un MacGuffin porque, como tú me decías, no se pregunte mucho de qué va la cosa, porque lo que importa es ver los diálogos, pues ese MacGuffin yo creo que sería hecho carne. Y luego yo creo que aquí estarás de acuerdo, José Luis, porque lo hemos hablado muchas veces, hablabais de que esta película, me gusta mucho lo que ha dicho Luis, de que podría ser no dirigida a pesar de
de que es su primera película, tampoco ves un estilo. Y yo creo porque es una película de productor, que yo creo que siempre se ha hablado del cine de autor, pero Albe Wallis, que es el productor de esta película, creo que habría que reivindicar la figura del productor, porque él se metía mucho, es el productor de Casablanca, de La Carta, del Sargento York, es todo ese cine negro de la Warner, es Albe Wallis. Creo que si esta película la hubiese dirigido Raúl Walsh, a lo mejor variaría muy poco, quiero decir, porque el peso de todo eso que nos gusta, todo ese ambiente que decías tú, José Luis, creo que es de ese productor, de Albe Wallis. Cuando dieron el Oscar a Casablanca y salió Warner a por él, Wallis, como dices tú, dijo, hasta aquí hemos llegado. Es que es Wallis. Se fue de yo creo que hay que reivindicar pues eso, el Ross Hunter de la Universal, el Val Newton o el Pandro S. Berman de la RKO, los musicales de Arthur Freed. Estos productores eran, desde mi punto de vista, casi tan autores. Y esta política del cine autor, que es el director, creo que el productor, y aquí yo creo que sería muy claro, es también un cine de productor, ¿no? Luego hablaremos de Hal Wallis, sí, señor. María José Solano, muy buenas. Bienvenida aquí a Classics. Muchas gracias. María José, aparte de que está aquí porque es una cinéfila de grado, pues es escritora, columnista y de problemas culturales siempre. O sea, sus temas son de cultura, colabora en el ABC Cultural, es escritora, como digo. Aquí tengo uno de sus últimos libros, es Viajera, una aventura griega, que es un libro estupendo y que recomiendo, porque yo sí lo he leído de verdad y es un libro fenomenal. Y ese libro tiene algo que ver con la película de hoy, que luego hablaremos. No lo cuentas. Hay otro que se llama Jerez, que acabas de hacer también, que es una maravilla. Pero bueno, está aquí porque además es una cinéfila, como digo yo, de alzada, de verdad. Dinos, antes de que veamos el Halcón Maltés tantos años después, ¿por qué crees que debe quedarse la gente a echarle un vistazo? Yo creo que habéis hablado de las primeras veces, de que esta película inaugura muchas primeras cosas, pero yo creo que yo quiero poner un acento en la última vez. Esta película también es muchas últimas veces, y es sobre todo, el mundo está muy vinculada, digamos que es el último eslabón en el mundo de la literatura de la cadena que la une con la literatura de aventuras. Hammett era un gran lector de literatura clásica de aventuras. Huston, como fue fiel en el guión a Hammett, a los diálogos, a los personajes, al ambiente, a la ciudad, al recorrido, que de hecho, y eso luego lo hablaremos, se puede hacer con el dedo sobre el mapa, porque es un recorrido perfecto, geográficamente perfecto, y muchos que hemos estado en San Francisco lo hemos hecho. Pero sí que es verdad que es una película, es una historia que encaja perfectamente con el esquema de películas de novelas de aventuras. Dice Jorge Fernández Díaz, que es un gran escritor de novela negra y un gran periodista argentino, amigo mío. Él tiene una tesis que yo comparto, que es que la literatura de aventuras clásica, la de espadachines y de conquista del mundo y de Julio Verne y de 20.000 leguas de viaje submarino, todas esas aventuras clásicas derivan, después de la Segunda Guerra Mundial, en la aventura urbana. Y en esa aventura urbana el héroe se metamorfosea y la heroína también. Entonces, esta película engancha todavía con el cosmopolitismo de esas películas, porque es una historia que tiene muchas ciudades al fondo. No salen, pero están. Y se habla de Hong Kong, y se habla de Malta, y se habla de Sicilia, y se habla de Mármara, ¿no? Y luego es verdad que la heroína, y Guillermo sabe mucho más de esto que yo, pero la heroína aquí encaja perfectamente con ese perfil dumesco de la Milady, que hasta cambia de apellidos, ¿no? Y es Wonderly, y es Leblanc, y es O'Shaughnessy, y ella miente continuamente como una Milady pelirroja en el caso de Hammett, rubia, blanco y negro en el caso de Huston. Entonces, toda esa herencia de la literatura de aventuras está perfectamente reflejada todavía en el Halcón Maltés. Y es el halcón, precisamente ese objeto que parece que es un MacGuffin, yo creo que es fundamental, porque es un objeto que luego ha generado, o sea, es un objeto que todavía en la película y en la novela se mata por un objeto de arte, no lo maté por unos dólares, sino por un objeto de arte, ¿no? Pues como en Moonfleet matan por un diamante, o como en Boyet buscan el agua azul, ¿no? Claro. Entonces, es todavía un objeto artístico el que mueve a la gente, el que hace matar, y sobre todo el malvado, es un tío culto. Es un doctor, pues es el perfecto enemigo de Holmes, ¿no? Es un Moriarty perfecto. Entonces, todo eso encaja perfectamente con las novelas de aventuras, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver el Halcón Maltés. Y hay una cosa que yo quería matizar, y es
que como él tenía muy buenos amigos, Howard Hawks, William Wyler, con los que había trabajado, había tenido el oficio de guionista, cuando empieza a debutar no quiere hacer un film de, sino que es bastante humilde en la puesta en escena. Es la de toda la vida en Hollywood, el viejo estilo de narrar plano contra plano, mover la cámara, como la mueve en esa secuencia donde están todos juntos, que es muy complicada. Y el acierto es que le dijo Hawks, vas a hacer el Halcón Maltés, ya se ha hecho antes 2 veces, pero si quieres tener éxito, que no lo han tenido antes, no retoques nada, coge los diálogos de Hammett, son maravillosos, no toques nada. Y es lo que hizo. Dijo, ¿para qué? Si tengo aquí una maravilla delante de mí, que es la novela. Y yo creo que ese fue el acierto grande de que se convierta ya de salida en un clásico, porque es una película B. O sea, que esto no era una película que el estudio tenía mucha fuerza. Y para todos fue estupendo. Y Bogart, que por cierto, desde hace muchos años tú siempre dices que me parezco a Bogart. Sí, a mí siempre. Qué curioso. Que es verdad, a mí me recuerda Bogart, sí, porque somos de la misma altura. Pero es verdad, Bogart... La chaqueta blanca. La chaqueta blanca, el homenaje, americana blanca. Pero lo que sí es verdad es que Bogart transmite algo que solo tienen los elegidos, como Cary Grant, Clark Gable y eso. Es una animalidad cinematográfica tremenda, una fisicidad enorme. Da lo mismo si es más alto o más bajo, la corbata que lleva. Cuando él habla y escupe las palabras un poco, es como Bob Dylan cuando canta, ¿no? Tiene algo que te hace quererle estar a su lado, decirse, oye, yo quiero ser amigo de este está muy bien, ¿no? Aparte que como en esta película tampoco es muy de fiar, como ninguno de los que sale. Con todos ustedes, El Halcón Maltés, 1941, John Huston.